En 1977, Ricardo tenía 20 años y sus hermanos 6 y 7 años respectivamente. ¿Cuál es el menor número de años que debe transcurrir a partir de ese año para que la edad de Ricardo llegue a ser menor que la suma de las edades que tendrán sus dos hermanos? En este problema nos hablan de tres personas, de Ricardo y de sus hermanos. Entonces ponemos por aquí sus nombres. Ricardo, hermano 1 y hermano 2. Nos dicen que en el año 1977 Ricardo tenía 20 años y sus hermanos 6 y 7 respectivamente. Entonces ponemos por aquí 6 y 7. La pregunta del problema es: ¿cuál es el menor número de años que deben transcurrir a partir de ese año para que la edad de Ricardo llegue a ser menor que la suma de las edades que tendrán sus dos hermanos? A ver, observemos que la suma de las edades de los hermanos en el año 1977 es de 13. Esta suma es menor que la edad de Ricardo, es menor en 7 años. Ya hay una diferencia de 7 años. Y observemos que para el año siguiente, para 1978, las edades van a ser las siguientes. Ricardo tiene 21, el hermano 1 va a tener 7 y el hermano 2 va a tener 8. La suma es 15. Y la diferencia de las edades 21 menos 15 es 6. Entonces vemos que ha transcurrido un año y vemos que ha habido una reducción de esta diferencia en un año, ¿no? Entonces la suma de las edades de los hermanos con respecto a la edad de Ricardo ha cortado en un año. Y la pregunta del problema es: ¿cuántos años tienen que transcurrir para que la edad de Ricardo llegue a ser menor que la suma de las edades? O sea, esta suma que obtenemos aquí tiene que ser mayor que la edad que va a tener Ricardo. ¿Y eso en cuántos años va a ocurrir? Pues observemos que para el siguiente año, para 1979, la diferencia va a ser también de un año, ¿no? O sea, aquí la diferencia va a ser de 5. Bueno, eso lo podemos comprobar rápidamente. Aquí sería 22, un hermano tendría 8 y el otro 9. 9 más 8 es 17. Entonces, 22 menos 17 es 5. Se cumple. Por cada año que transcurre, la diferencia se acorta en 1. Entonces, tienen que transcurrir 7 años, ¿ya? Para que no haya diferencia. O sea, 1977 más 7, eso nos daría 1984, ¿no? En el año 1984, después de 7 años, la edad de Ricardo sería 20 más 7, 27. La edad del hermano 1 sería 6 más 7, 13. Y la edad del otro hermano sería 7 más 7, 14. La suma de las edades sería 27. Entonces, como vemos, la diferencia con la edad de Ricardo es de 0 años. Entonces, a partir del siguiente año, o sea, de 1985, la suma de las edades de los hermanos va a ser mayor que la edad de Ricardo. A ver, lo vamos a comprobar rápidamente. Ricardo debe tener 28, un hermano debe tener 14 y el otro debe tener 15. La suma, 29. Entonces observemos que la suma de las edades de los hermanos es mayor que la edad de Ricardo. Y eso va a ser cierto a partir de 1985 para adelante, ¿no? Entonces ya podemos responder la pregunta del problema. La pregunta del problema es: ¿cuál es el menor número de años que debe transcurrir a partir de 1977? ¿Cuántos años tienen que transcurrir para que la edad de Ricardo llegue a ser menor que la suma de las edades que tendrán sus dos hermanos? Entonces, de 1977 a 1985, ¿cuántos años han transcurrido? Pues han transcurrido 85 menos 77, 8 años, ¿no? Entonces, la respuesta se encuentra en la alternativa D.